Kendry Páez no es solo famoso por haber firmado por el Chelsea cuando todavía no ha cumplido los 18 años, sino que además añade a su currículum haber debutado como uno de los más jóvenes de la historia con la selección ecuatoriana. Hoy hablamos de por qué este muchacho de Independiente del Valle está considerado como uno de los jóvenes más prometedores de toda Sudamérica. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otra de esas jóvenes promesas que van surgiendo, que van llamando la atención. Fijaos que los parones de selección es verdad que gustan a muy poca gente. Se han multiplicado un poco los enemigos de estos parones de selecciones, pero yo soy de los que todavía están un poco a favor de este tipo de jornadas. Primero, porque nos permiten ver a las selecciones, ver cómo van cambiando esas convocatorias, cómo van añadiéndose nombres, cómo vamos perdiendo a otros, pero sobre todo también porque van surgiendo nuevas figuras también muy jóvenes. Si hace muy poquito hablábamos un poco de lo que había sido la integración de Lamine Yamal dentro de la selección española, hoy vamos a hablar de la integración de un futbolista de apenas 16 años que ha debutado ya con la selección absoluta de Ecuador, que además está entrenada por un español, Félix Sánchez Bas. Vamos a hablar obviamente de Kendry Páez, un futbolista surgido en Independiente del Valle y del que había que hablar en el canal, por supuesto, y más después de ese debut, más si cabe después de ese fichaje por el Chelsea en junio de este año. Así que vamos a hablar un poquito de este futbolista, no sin antes, como siempre, invitaros a suscribiros al canal, a que deis like, a que comentéis, a que lo compartáis con vuestros amigos. Este canal es muy futbolero, os lo prometo, os va a gustar porque siempre intento tocar un poco todas las realidades deportivas. No me quedo solo en Europa, no me quedo solo en América, no me quedo solo hablando de jóvenes promesas, también hablo de fútbol actual, de lo que va pasando un poquito en todas las ligas o en lo más importante o en lo que me da la vida para poder hablarlo, y también por supuesto de fútbol de selecciones, de fútbol histórico. También metemos algo de cultura futbolística, coleccionismo, un poquito de todo en este canal. Sí me gustaría que vosotros me dierais pistas en comentarios, me dijerais qué os parece todo lo que veis, todo lo que podéis tocar y analizar dentro de este canal, pero hoy vamos a centrarnos en lo que nos da, en lo que nos regala el fútbol de Kendry Páez. Así que vamos allá con este futbolista, vamos allá con este jugador que, bueno, ha sorprendido un poco a todos, ¿no? Porque es un futbolista muy joven, porque es un futbolista llamativo en su juego, en su fútbol, en lo que se ve que ha sido capaz de dar con Ecuador en este ratito, ¿no? Que ha jugado precisamente en esta clasificatoria para el Mundial de 2026. Ya sabemos que Ecuador jugaba un partido importantísimo contra el Uruguay del Loco Bielsa. Un partido que terminaron ganando, un partido que además creo que fomentó cierto debate, ¿no? En ambas selecciones. En una, por supuesto, el trabajo del Loco Bielsa, que venía siendo bastante bueno y que venía dejando cositas interesantes. Vamos a hablar más de esa Uruguay de Marcelo Bielsa, pero yo creo que también el debate que dejó sobre la nueva camada de jugadores que está empezando a florecer dentro de Ecuador es muy interesante y es muy llamativo. Ya lo vimos en la clasificatoria precisamente al Mundial de 2022. Creo que Ecuador hizo muy buena clasificación, dio muy buenas sensaciones. Dentro del Mundial quizá dejó un poquito que desear. Es verdad que se esperaba un poquito más y fueron eliminados en fase de grupos, pero llega una camada bastante interesante de jugadores ecuatorianos muy jóvenes. El ejemplo perfecto sin duda es Kendry Páez, que aquí lo tenéis ya en imagen, precisamente con el 10. Creo que esta foto además es de un torneo sub-20. Yo creo que hablar de él es hablar precisamente de precocidad, de darse mucha prisa en quemar etapas, en salvar de alguna manera esas etapas que normalmente se pueden esperar de cualquier jugador joven que vaya escalón por escalón. Kendry Páez está saltando unos cuantos y eso
Obviamente lo da su calidad, obviamente lo da haber quemado etapas de una manera tan flagrante, ¿no? Primero con su club, con Independiente del Valle, que vuelve a sacar una nueva estrella, vuelve a demostrar que tiene una de las canteras más fructíferas de todo América, y yo creo que están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Sobre todo en escuelas, sobre todo en los jugadores que van recogiendo, que van produciendo, y me da la sensación de que es uno más dentro de esos debuts que se van produciendo dentro de Independiente del Valle. Creo que es un equipo que en relativamente poco tiempo se ha posicionado muy bien dentro de la realidad élite del fútbol sudamericano, y eso yo creo que habla muy bien no solo de lo que están haciendo a nivel deportivo, a nivel táctico, sino también de la producción de talento que tienen. Prácticamente todos los años tienen a un jugador que da el salto a Europa o que promociona unas ligas con mayor competitividad. Creo que eso es algo muy bueno. Obviamente ellos no dejan de sacar talento para seguir rindiendo a un gran nivel, y creo que eso es algo realmente muy muy complicado. Por lo tanto, hay que valorar lo que está haciendo Independiente del Valle, lo que está consiguiendo precisamente Kendry Páez también con su club, y por supuesto es lo que ha pues provocado, ¿no? Que a partir de 2025 Kendry Páez sea jugador del Chelsea. Es un salto increíble, ¿no? Es un salto muy llamativo, porque estamos hablando de un chaval de apenas 16 años. Esto se quedaría un poco en anécdota, porque ya hemos visto saltos parecidos, si no fuera porque también ha debutado con su selección. De esto se han hecho eco precisamente los diarios deportivos también aquí en España. Kendry Páez ha nacido una estrella en Ecuador. El medio hizo historia al debutar con apenas 16 años en un partido internacional, solo por detrás de Odegaard y Maradona. Su desborde fue clave en la remontada ante Uruguay. Destaca aquí precisamente Eduardo Burgos en el diario AS esa inclusión, ¿no? de Kendry Páez, y no solo esa inclusión por precoz, sino también por importante, ¿no? Porque fue un jugador clave, ya lo veremos después, en el partido precisamente contra Uruguay, ¿no? Una selección no demasiado fácil, una selección que además, aunque esté en reconstrucción, aunque esté metiendo nombres nuevos, aunque esté en medio del debate también el propio Marcelo Bielsa, me da la sensación de que es una selección que hace las cosas bien y que no es fácil de ganar. Por lo tanto, creo que eso es importante de tener en cuenta. Vamos allá con la ficha de Kendry Páez, todavía aquí con el loguito de Independiente del Valle, porque hasta 2025, que cumpla los 18 años, no será jugador del Chelsea. Ya se ha pactado todo, luego hablaremos un poco más en profundidad de ello, pero de momento, jugador de Independiente del Valle hasta 2025, hasta esa mayoría de edad. Jugador nacido en Ecuador, jugador perteneciente a Independiente del Valle, ya digo, un equipo que está haciendo las cosas notablemente bien en materia de cantera. Un jugador de 2007. Es que es una barbaridad. 2007, 16 años y muy poquitos días. 177 centímetros, 1,77 para hablar en metros, zurdo, un jugador excelente en lo técnico, excelente, una de esas joyas que realmente disfrutas, ¿no? cuando tiene el balón en su poder. Viendo la trayectoria, sí que vemos que ya apenas con 5 añitos empieza en la Academia Alfaro Moreno, una academia que empieza a dar un poco de bola a niños muy pequeños, es una escuela formativa, de ahí pasa a Emelec, de ahí pasa a Patria, y es ahí, en 2017, cuando lo firma Independiente del Valle. Desde entonces, desde 2017, lo va produciendo, lo va mejorando, lo va capacitando para dar el salto que ha dado con los 16 años, no solo siendo una figura importante dentro del día a día de Independiente del Valle, sino también para que en 2025 dé ese salto al Atlántico y dé ese salto al Chelsea, un equipo importante en Europa, un equipo campeón de la Champions League, un equipo que además está en plena reconstrucción, que veremos si en el año 2025 sigue un poco en esta línea de seguir mejorando el equipo. Es verdad que ha hecho unos mercados impresionantes, luego hablaremos del precio que ha tenido precisamente Kendry Páez, pero bueno, nos vamos a centrar en el jugador, nos vamos a centrar en el futbolista, en lo que está consiguiendo y sobre todo en el por qué está llamando tantísimo la atención. Su 2023 con Independiente del Valle es verdad que no es salvaje, es verdad que no es una cosa especialmente llamativa, 17 partidos, solo 9 titularidades, 870 minutos jugados, es decir, no está demasiado tiempo en el campo, un solo gol, es verdad que no es la producción ofensiva su mayor aporte, sobre todo en materia de estadísticas, es verdad que por asistencias se le debe pedir un poquito más, pero sí que es un jugador que produce bastante en zonas influyentes, como son el 3/4, como es en banda. Sí que vamos a hablar un poquito de su posición, de dónde puede apartar y sobre todo
hacia dónde puede evolucionar. Yo aquí con Kendry Páez, habiendo visto 6 partidos de este jugador, no solo de Ecuador, sino también de Independiente del Valle, he visto algunas categorías inferiores también suya, sí que me parece que dentro de lo que es la realidad de Independiente del Valle le ha permitido jugar mucho más como extremo o como jugador de banda. Me da la sensación de que su punta de velocidad o su desborde no va a ser suficiente cuando esté en un nivel élite realmente importante, ¿no? Creo que en eso tiene que mejorar bastante en ese apartado. Tiene que coger músculo, tiene que coger fuerza, no deja de ser un jugador que sigue creciendo, que está en los 16 años, puede cambiar mucho su figura, puede cambiar mucho ese puntito, ¿no?, de velocidad o ese cambio de ritmo que muchas veces le puede venir muy bien, pero que es excelso en la técnica. Y eso me hace pensar más en este jugador como interior o como media punta que como extremo. Es algo que además creo que está siendo representativo precisamente en la selección nacional, no solo en la absoluta, que también lo hemos visto como interior, sino también en las categorías inferiores. Yo a este jugador le he visto, sobre todo en la selección, mucho más cerca de esa posición de mediocampo, en 3/4, influyente con balón, pero asociándose a unos metros incluso del área, de la portería. Es verdad que es un jugador que luego tiene cierto estilo, ¿no?, para intentar finalizar o para dar ese último pase, pero creo que no es exactamente su mejor virtud. Me parece que él realmente va a sentirse siempre mucho más cómodo en esa zona de interior o en esa zona de enganche. Es verdad que en Europa puede tener algún problema para adaptarse a la posición del mediapunta clásico que muchas veces se está utilizando aquí en Europa, que ya sabéis que además ha pasado un tiempo en el que prácticamente estaba en desuso, pero la evolución va más hacia un interior ofensivo que yo creo que le puede venir muy bien, ¿no? Aquí marco en amarillo, en verde más claro y en verde fuerte las que han sido sus posiciones más utilizadas, y yo creo que está evolucionando más hacia ese interior ofensivo, ese interior constructor de juego ofensivo, en zona de 3/4, asomándose a la frontal. Creo que va a ser un jugador de ese tipo y que puede estar ahí precisamente su futuro. Dentro de las características a destacar, algo que yo creo que cualquiera que haya visto un poquito a Kendry Páez le ha llamado la atención. Tiene una soberbia técnica. Creo que es un jugador que tiene muchísima facilidad para moverse en espacios limitados, ¿no? En espacios cortos y con el rival haciéndole muchísima presión. Es un jugador que no se pone nada nervioso, que sabe dar salida al balón. Unas veces con regate y otras veces con esa capacidad de asociación, con tacones, con jugadas en las que busca una línea de pase que prácticamente no existe. Es un excelente visualizador del juego. Creo que tiene esa capacidad para ver por dónde puede salir la jugada más allá del regate individual, y creo que eso, yo creo que son las herramientas perfectas para lo que podría ser un interior muy muy decente en el fútbol europeo. Yo creo que además por edad y por proyección es algo a lo que va a seguir aspirando, ¿no? Yo creo que se va a alejar de ese rol en banda o de ese rol más ofensivo y se va a pegar más a un puesto de centrocampista creativo, ofensivo, pero sobre todo en esa zona de creación. Y bueno, a mejorar lo que he comentado antes, ¿no? Creo que la fuerza y el desborde no son suficientes para aspirar a un puesto más en banda o más del último tercio ofensivo, ¿no? Sí que me parece que tiene ciertas cualidades que lo acercan a ser un jugador que puede marcar o que puede marcar la diferencia en ese último pase, pero no me parece que todavía esté preparado para ello. Me parece que es un jugador más de ser creativo, ¿no? De inventarse una jugada, de inventarse una salida, de intentar dotar a otros jugadores, de dar pases clave para fomentar una jugada ofensiva. Creo que va un poco más por ahí. Creo que necesita ganar en fuerza, porque el salto a Europa va a ser enorme. Es verdad que quedan 2 años y en eso yo creo que vamos a ver cambios evidentísimos. Y ese desborde me gustaría ver un poquito más de Kendry Páez en esas jugadas a la espalda, a lo mejor del defensa, ¿no? Buscando el espacio. Me parece que ese tipo de cuestiones le harían un jugador mucho más interesante, ¿no? Y bueno, llegamos al partido en cuestión, ese Ecuador 2, Uruguay 1.
Es un partido clasificatorio para el Mundial de 2026, un partido importante, por tanto, para la selección de Félix Sánchez Bas, un partido en el que se le dieron 70 minutos de juego, es algo que yo creo que está muy bien para un jugador de esta edad, 2 regates de 5 con éxito, 5 de 11 duelos ganados, 83% de éxito en el pase, esa posición que ya veis que aunque está tendente a estar en banda, sí que tenía mucha más presencia en zonas de construcción, incluso alejadas del área, ¿no? Dio una asistencia, fue capaz de llevar muchas veces el peso ofensivo del equipo y creo que fue un jugador que se sintió libre en medio de un partido que era de competición máxima y de exigencia máxima para su selección. Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que tenerle muy en cuenta y que hay que darle muchísimo valor. ¿Qué dice Félix Sánchez Bas, que fue el responsable además de darle esos 70 minutos de juego? Para mí no es ninguna sorpresa, ha demostrado su profesionalidad y calidad, es un chico muy competitivo. Él está para estos partidos, me siento satisfecho. Yo creo que al final la apuesta de Félix Sánchez por un perfil tan joven, ¿no? Por un perfil tan por hacer como puede ser Kendry Páez, es una apuesta muy valiente, una apuesta interesante, sobre todo por tratarse de un jugador que ya venía a tiempo llamando la atención en categorías inferiores, en categoría sub-17, pero también en sub-20, que ya de por sí ir a la sub-20 con 16 años es algo llamativo, ¿no? Es un caso muy similar, precisamente, a Lamine Yamal, ¿no? Un jugador que está saltando etapas de una manera brutal, ¿no? Haremos un vídeo de Lamine Yamal hablando un poquito más profundamente de él. Y, cómo no, ¿no? Yo creo que al final el saber que el Chelsea ha puesto dinero para que Kendry Páez vaya a Europa, vaya a jugar con el Chelsea en cuanto cumpla los 18 años, un contrato parecido, por ejemplo, al que ha hecho el Real Madrid con Endrick, ¿no? El jugador de Palmeiras. Sí que me parece que es algo bastante llamativo, ¿no? Primero porque es un jugador muy joven, primero porque pueden cambiar muchísimas cosas, porque obviamente un jugador tan joven puede definir su juego de otra manera que no esperamos, o que pueda haber alguna lesión que trastoque un poco esta situación. Fichar a 2 años me parece algo arriesgado, ¿no? Pero el Chelsea ha estado dispuesto a pagar 22 millones de euros, una cifra cercana a 22 millones de euros a Independiente del Valle, para reservarse el pase de este futbolista, que yo creo que lo está haciendo muy bien, que está llamando poderosamente la atención de todos en Europa y en América, y por supuesto, desde junio de 2023, con ese fichaje por el Chelsea, pues también se acerca un poco a lo que es el planteamiento de verlo en Europa, de verlo en una liga muy competitiva como es la Premier League, y sobre todo que nos acerque un poquito ese juego de Kendry Páez, que estamos deseando ver, por supuesto, también en Europa. Lo hemos visto contra Uruguay con esa selección absoluta. Estoy seguro de que a partir de ahora lo vamos a ver mucho más. Estoy seguro de que la gente va a ir conociendo mucho más a Kendry Páez. Y por supuesto que si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado un poquito esta visión general de lo que es este futbolista, dejad el like, dejad comentarios acerca de cómo creéis que puede caer en el Chelsea, de cómo creéis que puede ser su evolución como futbolista, de qué os parece. Si sois de Ecuador, además, me gustaría que comentáis un poquito, ¿no?, acerca de su carrera, de vuestras impresiones. Si sois de Independiente del Valle, si lo habéis visto cada día, ¿qué esperáis de este chaval? ¿Qué creéis que ha aportado a vuestro equipo? Me encantaría, ¿no?, intercambiar impresiones, ¿no?, con lo que yo he visto desde aquí, que es muy poquito, con lo que habéis visto vosotros en Ecuador, que seguro que es muchísimo más que lo mío, ¿no? Ya digo, he visto 6-7 partidos entre Independiente del Valle y categorías inferiores de la selección ecuatoriana, que después obviamente también he visto ese partido de la selección absoluta contra Uruguay. Así que nada más, suscribíos si no lo habéis hecho ya, dejad el like si os ha gustado el vídeo, dejad en comentarios todo lo que queráis y por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.